Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y como has visto en el título de este vídeo vamos a hablar de psicología positiva. En particular, cuáles son esos errores que a veces cometemos y que nos condicionan para mantener una actitud o tener un pensamiento positivo ante lo que nos está sucediendo. En un vídeo anterior hablamos sobre el engaño de la felicidad, en particular sobre cuáles son aquellos aspectos que en un momento dado nos lleva a sentir que la felicidad es una utopía y que estamos en un permanente estado de insatisfacción e infelicidad. Te lo voy a dejar linkado en la cajita de descripción para que puedas ir a verlo después y complementar toda esta información. Recuerda también que te dejo en la cajita de descripción la línea de tiempo para que puedas moverte cómodamente y rápidamente por el contenido del vídeo y moverte a ese instante de tiempo en el que aparece este contenido que te interesa ver. Como te decía, es muy frecuente oír que el hecho de mantener una actitud o un pensamiento positivo ante lo que nos sucede, ante la vida en general, nos va a ayudar a rebajar esa respuesta mucho más reactiva, a bajar el malestar y afrontarla con muchísima más calma, armonía y conectando con nuevas oportunidades. Y si bien esto es totalmente cierto y de hecho está demostrado científicamente y hay muchísimos estudios y experimentos que avalan estas afirmaciones, que la actitud que vamos a tener previa o durante un suceso va a condicionar muchísimo la forma en la que la vamos a mirar y la forma en la que la vamos a gestionar, la realidad es que también esto de tener una actitud positiva o un pensamiento positivo ante la vida ha llegado a un punto en que se ha desvirtuado tanto que a veces lo que hacemos es conseguir el efecto contrario, añadiendo más lucha y más malestar o incluso no entendiendo muy bien qué es esto de ser positivo. De ahí que en el vídeo de hoy te quiera compartir 4 de esos errores más comunes a la hora de reconocerte con una actitud positiva o un ser positivo y no confundirlo con ese positivismo tóxico. De hecho, en un vídeo anterior también, este de aquí, ya hablábamos del positivismo tóxico. Te lo voy a dejar también linkado en la cajita de descripción para que puedas ir a verlo después en caso que te interese. Sin embargo, antes de meternos de lleno con esos 4 errores, me parece fundamental tener clara cuál es esa definición, ese punto de partida de la psicología positiva. Y básicamente, de forma muy general, es una disciplina que pone el foco en lo que realmente vale la pena. Es decir, en todos aquellos aspectos que impactan de una forma positiva en nuestra salud y bienestar a todos los niveles. De ahí que también conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo interpretamos la información, cómo gestionamos las emociones, cómo entendemos las emociones en sí mismos, cuáles son nuestros marcos de referencia, esos patrones o esas creencias dominantes, cuáles son nuestras fortalezas, habilidades, cómo incorporamos nuevos hábitos, etc. Son también una pieza fundamental a la hora de identificar y reconocer cuáles son esos aspectos que para nosotros valen la pena y también para poder elegir y diseñar esas acciones que nos van a ayudar a sentirnos muchísimo mejor y a gestionar lo que nos sucede con muchísima más paz, más tranquilidad, más coherencia y sobre todo con menos respuesta reactiva y con menos lucha y malestar. Sin embargo, como te decía, con el tiempo han surgido corrientes e interpretaciones que lo que hacen es llevarnos a un positivismo tóxico, consiguiendo el efecto contrario. Al final, no es que tengamos una respuesta proactiva, sino más bien estamos poniendo parche a todas esas sensaciones, haciéndonos creer que sí, que efectivamente somos positivos, pero muy probablemente en el corto, medio o largo plazo, pues eso acabará estallando. Y es aquí donde te quiero compartir esos 4 errores que suelen aparecer, los más comunes cuando hablamos de actitud y pensamiento positivo. Error número 1. Renegar de emociones negativas. Si llevas tiempo ya aquí en el canal, este error no te coge de nuevas porque además es uno de los aspectos en los que hago muchísimo hincapié cuando hablamos de gestión e inteligencia emocional. Si eres nuevo por aquí o todavía no lo has visto, te invito a que eches un vistazo por las diferentes listas de reproducción. Aquí tienes el contenido organizado por temáticas concretas para que de esta manera puedas localizar un contenido específico de una forma más rápida. Y una de estas listas es la inteligencia y gestión emocional. Y uno de los vídeos de referencia es este, donde hablamos de las emociones positivas y negativas. Y justamente esta clasificación, entendida como lo positivo es bueno y lo negativo es malo y mejor eliminar en nuestra vida, es lo que nos lleva a entrar en lucha con nuestra propia gestión emocional. De ahí que cuando nos encontramos viviendo una emoción y sentimos estas sensaciones mucho más revueltas, más molestas, incluso a veces que nos hacen daño y nuestra asociación es como esto me hace sentir mal, mejor lo elimino de mi vida o lo dejo de sentir y lo reprimo, lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario. Por un lado, estamos yendo en contra de la propia naturaleza de la emoción y la propia naturaleza de la vida y por otro lado tenemos una imagen distorsionada de lo que significan las emociones en términos de bienestar y salud.
De ahí que cuando nosotros asumimos que tener miedo nos va a llevar al fracaso absoluto y que no vamos a conseguir nuestras metas, y que sentirnos tristes o enfadados, por ejemplo, no es tener una actitud positiva ante la vida, lo que estamos haciendo es autosabotearnos e ir en nuestra propia contra, porque vamos a ser mucho más incapaces de conectar con esa coherencia, esa armonía y nuestra capacidad de resolver cualquier situación. Error número 2. Afirmaciones positivas. El hecho de trabajar con afirmaciones positivas o con mantras no presenta ningún conflicto en sí mismo. De hecho, funcionan como anclajes mentales y emocionales en un momento dado que nos pueden ayudar a avanzar. El punto de conflicto con las afirmaciones surge cuando simplemente las incorporamos como frases de taza o de camiseta, pero que no existe una intención, una disciplina o una conexión con esa frase. Simplemente lo repetimos como loros porque suena bastante bien. Aprovechar el trabajo con las afirmaciones positivas va más allá simplemente de la mera repetición. Tiene que ver también con nuestra capacidad de reconocernos en esa afirmación. Es decir, qué conexión tenemos con esa frase, ¿nos la creemos? ¿Qué significa para nosotros? ¿Desde dónde nace? ¿Y con qué intención la estamos afirmando y la estamos repitiendo? Es lo mismo que cuando hablamos de la escritura terapéutica. El hábito de escribir tiene muchísimos beneficios, pero cuando lo hacemos desde esa conexión de ¿qué quiero conseguir con este ejercicio? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Y cómo de presente estoy en ese ejercicio? Es cuando realmente vamos a conseguir el objetivo que queremos. En otro caso, pues simplemente estaremos haciendo una escritura de desahogo, o bueno, sí, estamos escribiendo, que sí, es verdad que en algún momento dado nos puede ayudar, pero de una forma muy superficial. Al final, lo que hacemos después puede camuflar el sentido que le hemos dado a ese rato de escritura. Esto es lo mismo que cuando nos levantamos por la mañana dando las gracias por un nuevo día y por la nueva oportunidad que tenemos hoy. Si lo repetimos, pero en el fondo no lo creemos, o en un segundo plano hay una vocecita que dice, sí, claro, seguro que nos va a pasar lo de ayer, vas a ver tú cómo te vas a encontrar, o incluso te miras al espejo y te dices un mensaje negativo, pues al final la intención de esa primera frase positiva queda totalmente anulada o camuflada por estos segundos pensamientos. Error número 3. Foco únicamente en fortaleza y no en debilidades. Es tan importante ser consciente de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades, pero entendiendo las debilidades como esos aspectos en los que sentimos que somos menos buenos o que en un momento dado nos pueden limitar o condicionar para conseguir un objetivo específico. El hecho de no reconocerlas o incluso de no aceptarlas lo que nos lleva es a disminuir nuestra capacidad de adaptación y gestión de los cambios, así como aumentar nuestro nivel de frustración y estrés. De ahí que también reconocer nuestras debilidades es una parte importante de la disciplina positiva, pero no para recrearnos en ella, no para castigarnos o para invalidarnos, sino todo lo contrario, para tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y de esta manera convertirlos en oportunidades, ver en qué momento, hasta dónde podemos llegar y qué aspectos podemos incorporar para que nos ayuden a avanzar. Y esto aplica tanto en el plano personal como profesional. De hecho, cuando nosotros nos metemos en la rueda del perfeccionismo tóxico y la autoexigencia, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es renegando de nuestras propias debilidades, porque asociamos la debilidad como algo malo, algo que nos hace débil, que nos hace inválidos. Y esto me lleva al cuarto error que te quiero compartir hoy y que realmente podría ser un resumen de todos los errores que podemos cometer cuando hablamos de actitud y pensamiento positivo. Error número 4, positivismo desde la negación, la represión o la confrontación. Es normal que cuando nos encontremos viviendo alguna situación que hemos identificado que nos está causando malestar, bien sea externa o bien sea interna, con nuestro propio pensamiento o estado emocional, queramos salir de ahí lo antes posible. E incluso es comprensible cuando reconocemos algo en nosotros que no nos gusta o que sentimos que puede estar mal de acuerdo a nuestro marco actual de referencia, entremos en lucha con nosotros mismos. Tratemos de justificarnos o incluso lo neguemos, porque claro, reconocer que lo tenemos puede hacernos entrar en esa lucha y en ese conflicto con nuestro marco de referencia y valores. Si tú has sido educado, por ejemplo, en que llorar está mal, que pedir ayuda está mal, que en un momento dado estar enfadado está mal, es normal que cuando aparezca estos contextos, estas situaciones en tu vida, tu mecanismo de respuesta automático sea la invalidación, sea la negación, porque claro, has ya instaurado en tu sistema ese mecanismo de esto está mal, esto me hace ser mala persona o esto me hace ser menos válido. De ahí que hablar de actitud y pensamiento positivo como algo que está desligado de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestros patrones adquiridos, nuestras fidelidades más o menos conscientes, nuestros patrones automáticos, lo que hace es actuar en el lado contrario. Al final actúa a modo de un parche sobre la herida que tiene un corte. Como lo hemos tapado, pensamos que el corte se está curando, pero eso no es real.
La realidad es que la base de la actitud y el pensamiento positivo es el reconocimiento y la aceptación de todos aquellos aspectos que reconocemos positivos en nosotros, pero también de todos aquellos aspectos que en un momento dado identificamos como negativos. Pero estos negativos no desde la lucha, de la autoexigencia, desde el castigo o incluso desde la invalidez, todo lo contrario, sino desde el abrazo y desde la aceptación. Solo aquello que somos capaces de aceptar podemos integrar y luego transformar en el caso que consideremos. Y el hecho en un momento dado de renegar de esas partes simplemente porque no nos gusta o porque hemos asumido que no pueden estar, lo único que está haciendo es llevar a rechazar una parte de nosotros mismos. De ahí que tú puedes tener una actitud positiva ante la vida y también estar enfadado. La cuestión es desde dónde estás mirando ese enfado, desde dónde lo estás gestionando, qué estás necesitando y qué acciones estás poniendo en marcha, qué estás haciendo. ¿Eres tú quien está gestionando ese enfado desde esa coherencia y esa conciencia, respetando tus ritmos, o simplemente le estás dando el poder a todas esas sensaciones más negativas y estás un poco desligado como si no pudieras hacer nada? Y lo mismo sucede en el otro lado. Asumir que ser positivo es lo mismo que estar sonriendo todo el día, que vives en un fluir y en una calma equilibrada donde nada te perturba e incluso que solo sientes emociones positivas, es un parche a la realidad, es una imagen distorsionada del positivismo. Funciona, como te decía antes, a modo de parche que tapa una herida. Pensamos que como no vemos la herida, efectivamente está sanando y somos inmunes a cualquier amenaza, pero la realidad es que si no atendemos lo que hay debajo de ese parche, más tarde o más temprano podemos sufrir una infección y causar algún daño mayor. Al final, lo más importante es esa conexión con nosotros mismos, darnos cuenta qué estamos sintiendo, qué estamos necesitando, desde dónde nos estamos moviendo y escuchar esas señales. Mente, emoción y cuerpo están continuamente conectados y nos están mandando pequeños estímulos para que tomemos conciencia de esas señales. Otra cosa es nuestro nivel de escucha y atención a todos esos estímulos. Y una de las imágenes que ahí me gusta cuando hablamos de la vida es el cardiograma. Cuando nosotros pensamos en la vida, que una persona está viva, tiene picos, tiene bajada, tiene movimiento más estable. Y cuando nosotros pensamos en una persona que ha fallecido, que está muerta, que no tiene vida, es totalmente plano. Entender el positivismo como algo plano, algo que no nos altera, algo que no nos perturba, es como estar muerto en la vida, porque necesitamos de esas subidas y esas bajadas para poder encontrar ese equilibrio, para poder reafirmarnos lo que queremos y poder seguir avanzando desde nosotros. Así que el punto no está que aparezcan perturbaciones en nuestra vida, el punto está que una vez que aparezca la perturbación, ¿cómo la vamos a mirar? ¿Desde dónde la vamos a gestionar? Y sobre todo, si eso que estamos haciendo realmente está en armonía y coherencia con lo que queremos. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo que hayas encontrado un punto de vista diferente cuando hablamos de esto del positivismo, que al final existe muchísima distorsión que nos lleva al lado contrario. Pero recuerda que al final lo más importante es cómo lo vivas y cómo te sientas tú. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más y yo como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.